Esto es Estudio Deriva, un podcast de la plataforma de Cuerpos Presentes en el que charlamos sobre danza, performance y otras derivas de la práctica artística, y sobre cómo estos asuntos del cuerpo y el movimiento se relacionan con el mundo que nos rodea. Guasana, soplador de vidrio, masa de tamal, imprenta, hoja de elote, herrero, escribano, afilador, trenza con listón, tejido de atarraya, atole, tortilla a mano, pozole, peinado maya, partería maya, moler maíz, melipona, máquina de pedal, leñar, lavar a batea, hilo contado, hacer hamacas, estropajo de nequén, cortar jícara. Son algunos de los movimientos registrados en el archivo del INAM, el Instituto Nacional de Asuntos del Movimiento de México, fundado en la ciudad de Mérida, en Yucatán, en el año 2014. Su fin, contribuir en la construcción de una conciencia social respecto a la importancia del cuerpo y sus movimientos. Su primera iniciativa fue el acervo Patrimonio Corporal y Territorio, un registro audiovisual de movimientos ligado a actividades tradicionales que están cayendo en desuso en diferentes regiones de México. Además del trabajo de registro, el INAM impulsa diversos programas de mediación artística que permiten seguir circulando los saberes del acervo. En el capítulo de hoy charlamos con su equipo impulsor, Diana Vallardo y Gervasio Cheto, directores también de la compañía de danza Máquina de Té, al lado de Paula Rencoret, fundadora, entre otros, de Búnker Mérida y Danza Interior. 3 artistas escénicos dedicadas también a la gestión y a la mediación. Yo soy Isabela Mendoza y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Estudio Deriva. Si os gusta lo que hacemos, podéis seguir escuchándonos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y otras plataformas de audio. Gracias por compartir. Bueno, bienvenidas y bienvenides Diana, Bacho, Paula, muchas gracias por dedicarnos este ratito para compartir y charlar acá en Estudio Deriva. Me hace mucha ilusión este reencuentro, aunque tenga que ser así virtual, con vosotras, con Diana, Bacho, que nos conocimos hace unos meses, ¿cierto? En la Tanzmesse, en Düsseldorf, un encuentro así afectivo, ¿no? En el que descubrimos así varios intereses en común y que nos acerca ahora también a esta charla. Y bueno, para arrancar me gustaría pediros, si os parece bien, que os autopresentéis un poquito cada una, quiénes sois, cómo habéis llegado a la danza y cuáles son los proyectos que os unen, ¿no? En este momento. ¿Quién comienza? ¿Bacho? Bueno, yo me aviento. Dale. Pues bueno, yo tengo una historia así de toda la vida con la danza, un poco de familia. Mi madre es coreógrafa. Ya digo era porque ya más bien se dedica a la gestión y está más institucionalmente y educativamente. Y desde muy chico empecé a bailar, desde los 8 años, ya tomaba clases. Y bueno, digamos, tuve ahí un momento en mi juventud donde dejé y retomé ya un poco más grande, ya de forma profesional. Me dediqué, trabajé muchos años en una compañía de aquí de México, que es una de las compañías más longevas, de más trayectoria en México, como bailarín. Y posteriormente, pues ahora sí que los azares del destino me hicieron conocer a Diana, y pues iniciamos una relación como pareja y de ahí también una relación laboral en nuestro propio proyecto, ¿no? Que es Máquina de Té. Y de ahí pues hemos tenido un tránsito ya hacia pues una visión artística, de gestión de nuestros propios proyectos, ¿no? Por ahí va un poquito.
digamos, mi historia de cómo llegué a la danza. Porque ¿cuántos años tiene Máquina de Té? El Máquina de proyecto Té que... cumple 15 años Ah, es toda ahora. una historia ya, es un Ya, capítulo. Sí, sí. sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y el INAM, Enhorabuena. el otro proyecto en el que trabajamos, cumple 10. Entonces, en el que colaboramos con Paula. Entonces ya es un tiempo, podemos decir. Ya es un tiempo, ya es una madurez, sí, sí, sí. Sí. ¿Y cómo nos cuentas tú, Diana, así como la otra mitad, la otra gestante de Máquina de Té? Buenos días, qué gusto verles. Buenas tardes allá, Sabela. Bueno, yo soy originaria de Guadalajara, Jalisco, en México. Está en el centro del país. Y comencé estudios de danza en general en una escuela que se llamaba Academia de la Danza del Ballet de Guadalajara. Y allí conocí, además de la danza clásica, conocí la danza contemporánea eh, y a varios colegas que practicaban en ese momento una danza muy ligada a la danza buto, que en Guadalajara se practica mucho eso, el clásico y la danza moderna. Posteriormente me, me motivó a irme a Mazatlán, al norte de México, a Sinaloa, a realizar una licenciatura en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, que la dirigía una compañía de danza moderna llamada, aún existe, Delfos. Eh, Tuve la oportunidad de trabajar con la compañía paralelamente a mis estudios y en un proyecto entre Antares, la compañía donde Gervasio bailaba, y Delfos, nos conocimos y al término de mi carrera y del trabajo con la agrupación, nos fuimos por una invitación que surgió, nos fuimos a hacer una residencia a Mérida, es el lugar donde actualmente vivimos, pero un poquito antes yo tuve la oportunidad de conocer a Paula en la escuela, en un encuentro de egresados. Ella ya era egresada y digamos que ese fue un primer contacto. Paula, curiosamente, ya estaba viviendo también en Mérida, pero nosotros nos fuimos enterando de eso. Y ya estando aquí establecidos en Mérida, trabajamos en la Fundación de Máquina de Té como un proyecto colectivo que quería hacer un vínculo entre la danza o el movimiento, más bien el movimiento del cuerpo con el movimiento sonoro. Y también estuvimos colaborando con otra colega, con Vania Durán de Barcelona, de Cataluña, perdón, que tenía su espacio de residencias aquí, aún existe, llamado Tumacat. Entonces, pues fuimos combinando la estancia de los proyectos de Máquina de Té junto con esta otra perspectiva de Tumacat, que trabajaba desde la perspectiva de la gestión en convocar a diferentes artistas de Sudamérica y Europa a colaborar con 5 artistas escénicos. Y ya estando acá también nos despertó la curiosidad, a mí personalmente, de cómo echar a andar un proyecto escénico, porque yo había tenido una formación como intérprete, pero no sabía cómo llevar a cabo un proyecto. Entonces, diferentes colegas en ese momento del país estaban tomando una licenciatura en gestión cultural y Bacho y yo nos inscribimos ahí y la cursamos. Entonces creo que esos cruces de danza con gestión nos fueron haciendo mucho sentido y transformando la visión de cómo podíamos nosotros llevar a cabo los proyectos. Creo que es algo que se percibe en vuestra propia manera de presentar el proyecto, ¿no? Porque incluso una cuando entra en la propia página web de Máquina de Té puede leer que el equipo se define como un equipo de artistas gestores, ¿no? Y luego, cuando una navega por no solo los trabajos coreográficos, también como otros proyectos, y ahora entraremos a hablar de INAM, ¿no? Pero habéis desarrollado otros también que tienen que ver mucho
con la mediación, ¿no? Con la mediación a través de la danza y no única y exclusivamente con la creación y su formato hacia la exhibición o la gira, la distribución, sino que hay una mirada continua hacia cómo el proceso creativo se relaciona con el contexto, se relaciona con el territorio, con la herencia, con, ¿no?, otras artistas, otros artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, Paula, cuéntanos un poco tú de dónde vienes, cómo llegas a la danza y cómo llegas a ser también colaboradora de INAM, ¿no? y también del proyecto Máquina de Té. Hola, muchas gracias por la invitación, Sabela. Buenas tardes a todas por allá. Es un gusto siempre compartir y seguir haciendo lazos, ¿verdad? Bueno, yo originalmente soy chilena, nací allá, viví allá hasta los 20 años más o menos, y en realidad yo empecé mis estudios en antropología. Desde muy chiquita viajé, como le decían en Chile, mochileando. A los 17 años me vine de mochila y de adeo, le decimos nosotros, de aventón, a México. Y me tocó tener como un primer contacto con la cultura mexicana que fue fascinante, sobre todo el contraste entre un país como Chile, que es un país un poco más cerrado, con una cultura con poca población indígena, en comparación con México, que es una cultura con una riqueza de población étnica súper fuerte, y eso me fascinó. Entonces, cuando tuve la oportunidad, me vine a México a estudiar etnología específicamente, ¿no? Y ahí me tocó encontrarme con una riqueza sobre todo eso, ¿no? Como la parte ritual de México, la visión de lo simbólico, la visión de lo sagrado, que me fascinó y desde siempre ha sido como parte de mi camino, ¿no? Entonces estudié etnología primero y poco a poco me fui encontrando también con esta visión del cuerpo, que era bien diferente también en México que en Chile. Chile vivió una dictadura muchos años, a mí me tocó muchos años eso, entonces se desaparecieron las universidades de artes y las universidades de estudios sociales, y acá estaba muy vivo todo eso, ¿no? Entonces, pues siempre había tenido yo un gusto por bailar, por el movimiento en sí, y se dio la oportunidad de empezar a estudiar, además de la parte de antropología, la carrera de danza, y eso me llevó al mismo lugar que comentaba Diana, que es al norte de México, en Mazatlán, donde estaba la escuela de danza que dirigía esta compañía Delfos, ¿no? Yo era la más grande de mi grupo, ya había estudiado una carrera, de hecho tenía una hija, mi primera hija nació en el 2001, ¿no? Entonces era una estructura, siendo extranjera, ya teniendo una carrera anterior y siendo la mayor del grupo, bien diferente, y a mí me fascinaba mucho la parte del cuerpo. Cuando egreso de la carrera, como la mayoría de los bailarines que egresamos, lo que más queremos es bailar, entonces pues ahí formé una compañía propia con otras colegas chilenas y mexicanas, se llama Junapku Danza, se llamaba esa compañía. Y nos tocó llegar a donde Gervasio relataba al principio, que fue Hermosillo, por invitación ahí de la compañía Antares. Miguel Mancilla, su director, nos montó una obra y ahí conocí a Bacho por primera vez, ¿no? Como el estudiante, vamos a decir, o de la compañía, o bailarín de la compañía, y pues nosotros veníamos a una residencia, íbamos. Y así se empiezan a tejer estos primeros lazos, ¿no? Como a reconocerse en la historia al final. Pasaron muchos años con esta compañía chilena y un poco lo que relata Diana también, como cuando tú después de que has recibido una instrucción, una formación como bailarina, te encuentras con el desafío de generar tu propio proyecto y en realidad no necesariamente sabes hacerlo, ¿no? Y ahí fue donde yo me encuentro también con la gestión cultural, que para mí, vamos a decir, mi buena fortuna, me gusta mucho. O sea, es algo que realmente me parece muy interesante como proceso de pensamiento, ¿no? El de la gestión cultural, o sea, pensar procesos en el área de cultura. Y entonces me pongo a estudiar, me toca estudiar un poco en Chile, un poco acá, diferentes cosas, y tengo la oportunidad de venir a Mérida, justamente a hacer una residencia con una compañía que se llama Crecida Danza, también como de las longevas, su directora Lourdes Lunas, como de este mismo grupo de artistas de los años 90, digamos, como mencionaba en las compañías anteriores.
Entonces empiezo a trabajar acá como gestora de esa compañía, como bailarina, como maestra, como todólogo, como hacemos nosotros, ¿no? El artista, etcétera, como dicen en Chile. Sí. Entonces, pues en ese proceso nos toca en algún momento, justo por un remontaje de una pieza, encontrarnos de nuevo con Bacho, y Bacho pasa a ser parte del elenco de esa pieza con esta compañía, y nos reencontramos, y bueno, esto yo lo voy a poner en mis palabras, supongo que algo muy interesante le pasó a él acá y le gustó la idea, y en eso Tumacat apareció, y entonces se traslada para acá y invita a Diana, ¿no? Que era su pareja, es su pareja. Y pues nos reencontramos de alguna manera, nos empezamos a reconocer en estos nuevos lugares, y ese nuevo lugar en el que yo andaba por ese tiempo, que es más o menos como hace unos 12, 13, 14 años atrás, empieza a conectar de nuevo este universo de la etnología con el de la danza, ¿no? Como a desplazar un poco mi idea básica de bailar por el deseo de moverme, y empieza a desear que otros también se muevan independiente de sus formaciones, o a querer conocer de otro tipo de cuerpos que no eran los formados académicamente, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar con mujeres mayas aquí, porque la península de Yucatán es una zona territorialmente maya, con una cultura súper rica, viva en la lengua también. Entonces empiezo a trabajar con este grupo de mujeres y formo un proyecto que me acompaña hasta hoy, que se llama Danza Interior, que en el fondo empieza a dialogar con estos desplazamientos del universo de la danza académico para entrar a algo más parecido a lo que podríamos decir una somática hoy, y sobre todo permitir abrir espacios donde mujeres que no hablaban español pudieran expresarse o pudiéramos dialogar a través del cuerpo, mujeres que a veces estaban en entornos un poco socioeconómicos difíciles o de violencia, qué sé yo, cómo podían encontrar en las herramientas, metodologías, etcétera, experiencias de la danza, lugares también de creación, ¿no? Y de expansión de comunidad, de hacerse ellas comunidad. Entonces yo andaba en esos pensamientos, un poco como llevando la danza a estos otros espacios, y abro paralelamente un lugar físico que le llamo Búnker Mérida, que es como, vamos a decir, un espacio físico interdisciplinario donde ahí trabajamos, donde creamos, donde uno desahoga su necesidad de experimentación también, y de tener una casa, ¿no? Como una casa para trabajar. Es potente, Paula, perdona que te interrumpa, pensé Búnker Mérida y dije, wow, claro, bueno, pero pensando en una idea de refugio, ¿no? También, Exactamente. Me imagino, de refugio creativo. Y una pregunta rápida antes de que avancemos, Paula. Mencionaste el proyecto de danza interior, ¿verdad? Sí. ¿Lo podemos encontrar online para quien quiera curiosear un poco acerca? Ok. Exacto. Lo pondremos por ahí en comentarios. Danza interior. Vale. Ándale. Paula Rencoret. Y bueno, estaba yo en eso, ya estaba formado este búnker que justamente, como dice, se piensa como un lugar de resguardo para quienes pues teníamos de repente la necesidad de tomar un indoor, ¿no? De la vida cotidiana. Y andaba en danza interior cuando reconectamos Diana y Bacho con pensamientos similares desde otros lugares, ¿no? Quizás ellos estaban en ese momento justamente con el proyecto de máquina, pero también con la intención, ahora lo relatarán ellos más, de desplazar ciertos cánones de las danzas y de las escenas tradicionales, sin que hubiera no hay un estudio nuestro sobre eso, ¿no? Sino que es como el deseo y la intuición de que hay que desplazar un poco, ¿no? Y ver qué. Y entonces eso empiezan a ser como los tejidos básicos, estos encuentros que van a dar después pie al INAM. Ahí lo dejo ahora. Un poco nosotros veníamos en ese momento precisamente como de estudiar la carrera de gestión cultural, y veníamos mucho con esta idea de pensar la parte creativa como un proceso que va de la mano con la gestión. Es decir, de cierta manera pensábamos que el proceso de gestión es un proceso muy similar al que llevamos los artistas, en tanto lo que estamos buscando es poner en diálogo
Y la gestión más allá de la parte administrativa es la generación de estrategias para poner en diálogo Sí, de estrategias de ideas, relación. comunidades. Entonces, por ahí vamos un poco de pensar lo creativo que hacemos como coreógrafos, desde esa parte que es el cómo entro en contacto con el público, con el que me está viendo, pero desde una manera más profunda que únicamente la pieza y te la presento y ya, sino cómo Sí. poner en evidencia los procesos, la riqueza que se genera durante el desarrollo de un proyecto interdisciplinar, coreográfico, etc. Es curioso porque escuchando los relatos, bueno, todas habéis mencionado como el lugar de donde veníais, pero también como la manera en la que os habéis ido encontrando, ¿no? O sea, que ese clic, digamos, relacional está como muy, muy insertado, ¿no?, en las trayectorias, y además se nota también que estos cruces que se dan en ocasiones que no solo vienen como del ámbito de haber coincidido en una compañía o en una obra o en una residencia, sino que casi se da como un choque o un encuentro de trayectorias vitales, ¿no? Como de trayectorias vitales que en determinado estadio tienen como intereses o intuiciones comunes y entonces se gestan y aquí estamos como después de bastantes años y sigue habiendo, ¿no?, proyectos en relación y en común. Entiendo que todo esto que relatáis, ¿no?, y de este momento de encuentro entre las tres, da también pie a este proyecto del que me gustaría mucho que charlásemos un rato, que es el INAM, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto y en qué consiste y en qué punto está también? Es precisamente en esa coyuntura en la cual nos encontramos ahí, Paula, Diana y yo, que empezamos a charlar y surge inicialmente la idea de hacer un encuentro que tuviera como cierta mira a conectar con el espacio comunitario por un lado y también de abrir los procesos creativos y que sea un momento en el que se pudiera encontrar una serie de artistas para tener una residencia larga y compartir aquí en Mérida pues sobre sus proyectos, tanto con el público, entre ellos. Y hicimos un proyecto que lo postulamos a Iberescena, finalmente no quedó, pero dentro de ese proyecto venía una colaboración con una colega que se llama Amanda Piña, que ella tiene un proyecto en Austria que es el Ministerio de Asuntos del Movimiento de Austria. Y ella dice, es muy amiga de Paula, es chilena también, chilena-mexicana, y chilena de madre, de padre mexicano, viviendo allá. Entonces surge ahí ella dice, no, pues yo tengo un apoyo aquí de Austria y yo me quiero ir a México con ustedes y quiero que tengamos un encuentro, y viene a México y en ese viaje pues nosotros entramos en contacto con su proyecto del ministerio y empezamos a charlar sobre esto, y ahí es que surge la idea de un poquito hermanados con el proyecto que ella tenía en Austria, crear, digamos, o adaptar al contexto mexicano muchas de las ideas que ella había planteado allá. Y digo adaptar porque el contexto de México es totalmente diferente al de Austria, ¿no? Y empezamos ahí a echar cabeza, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nos interesa, y entre todo eso surge la idea de inicialmente crear un acervo que en un inicio le llamamos de movimientos humanos en peligro de extinción, y posteriormente migró a patrimonio corporal y territorio. Bajo la idea, un poquito en sus inicios, el proyecto tenía la idea de que
en México había una riqueza de movimiento que está ligadas a actividades cotidianas y de sustento de las comunidades, que cuando las actividades cambian o van modificándose debido a los cambios culturales, económicos, sociales de la región, hay un saber corporal que se va pues perdiendo, modificando en ese proceso, ¿no? Y empezamos a hacer primero en Mérida, Yucatán, estos registros audiovisuales de los movimientos de las comunidades en su contexto original, es decir, donde surgen las actividades, y posteriormente en una pantalla verde, en un green screen, un poquito quitando todo el contexto y los instrumentos con los que se hacen las actividades, para dejar únicamente el saber, digamos, lo que queda en el cuerpo de esa persona de información a través de la realización de esa actividad, ¿no? Y pues sí, básicamente ese es el proyecto del acervo que está. Ahorita ya hemos recolectado movimientos de diferentes regiones de México. Tomamos la decisión de dividir en regiones culturales porque por el tamaño del país hay pues mucha diferencia culturalmente entre el norte y el sur del país. Y bueno, hemos como grabado por zonas, ¿no? Estos movimientos, zonas geográficas, y está disponible en línea para que la gente lo aprecie a través de YouTube de manera totalmente libre. No es un proyecto que lo estemos ni monetizando ni nada, porque están ahí los saberes de las personas también. Entonces... Sí. Y es delicado, claro, sí. Sí, entonces ahí está, es algo que estamos trabajando de largo aliento, y es una de las facetas del proyecto del INAM. Sí, ahorita te contarán más un poquito Paula y Diana, pero básicamente esa es la idea del acervo, ¿no? Hay todo un proceso que hemos diseñado para acercarnos a las comunidades, tener un diálogo un poquito inspirado, un poquito relacionado con el trabajo que ha hecho Paula, el trabajo con comunidad, etcétera, ¿no? Y por ahí va. Dejo que hablen las chicas también. Sí, por favor, porque hay muchos, perdona Diana, que ahora te paso, hay muchas como, enseguida se generan muchas incógnitas, ¿no? Acerca de un proceso como el que contáis. Primero como que lo escucho y pienso, wow, es algo como inabarcable, ¿no? O sea, espero de verdad que no se esté generando ansiedad, seguro que sabréis llevarlo como con la calma de, bueno, hay que ir haciendo, ¿no? Como con... porque habláis de regiones, habláis de vida cotidiana, y tiene que haber un montón, ¿no? De tiempo de procesado, y luego también de esto último que comentabas hacia el final, ¿no, Bacho? De cómo se produce ese acercamiento y esa relación a las comunidades, y qué pasa luego. Se me ocurre también preguntaros, ¿no? Y ya abrir también a Diana y a Paula, ¿qué pasa luego con ese archivo, ¿no? Porque para mí es como una de las grandes cuestiones de nuestros tiempos, en donde sucede también en otras partes del mundo, ¿no? De diferentes modos, a diferentes ritmos, pero yo también siento mismamente en España o en mi propia región, en Galicia, que hay cosas, estamos en un momento como muy, muy acelerado, ¿no? En la historia, y también se acelera la desaparición, ¿no? o de determinadas maneras de vivir, o sea, estamos asistiendo a ellas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues sí hay movimientos artísticos culturales que corren, ¿no? ante esa constatación, a hacer una labor de recogida y de archivo. Y yo siempre me pregunto un poco como, ¿qué vamos a hacer con todos estos archivos, ¿no? Porque generamos tal volumen de archivos también no lo digo como una crítica, ¿no? O sea, entendedme, es como, sí, evidentemente necesitamos hacer una labor de recogida, ¿no? Y abrir también esa cuestión, quizá no haya que responderla justo ahora, ¿no? Sino ir paso a paso. Pero bueno, me voy demasiado porque estos temas me interesan, pero bueno, Diana, ibas a seguir contándonos un poquito, si acaso. Y vamos entrando poquito a poco en estos asuntos.
Sí, es que ahora que les escucho creo que puedo ver claramente un marco en donde aparecen para mí 5 ejes o perspectivas que han estado presentes en todo este trabajo de nosotros, nosotras tres, que tiene que ver con el arte comunitario y lo que implica el arte comunitario, en tanto te lleva de alguna manera a crear una metodología de trabajo. También nos abrió otra perspectiva que tiene que ver con el patrimonio, ¿no? Preguntas en torno a el cuerpo forma parte del patrimonio intangible, el movimiento puede llegar a ser patrimonio, el movimiento cotidiano. Y otro eje podría ser el perfil del artista gestor, que para nosotros ya estaba, y en Latinoamérica, Iberoamérica, se estaba hablando mucho del artista etcétera, el artista gestor. Yo creo que para nosotros lo que agregó fue el enfoque de perfil artista gestor intercultural. Eso sí fue algo que lo fuimos descubriendo con INAM. Y quiero decir con esto es que este perfil hace diferentes tareas, o su mirada se enfoca tanto en la parte de etnología, lo que pasa también con el proceso, valora el proceso, la curaduría, ¿no? Para darle seguimiento a qué movimientos vamos a abrirnos, ¿no? para este acervo. Y obviamente la parte administrativa, ¿no? Que creo que está muy incorporada a nuestra práctica. Otro de los ejes que se abrieron fue el trabajo en red, el trabajo colaborativo, porque al momento que tú dices, pero ¿cómo lo hicieron? Es un trabajo colaborativo, ¿no? O sea, digamos, de comunicación, de activación de nodos, en múltiples sentidos, de enlaces, digamos, como un trabajo colaborativo también de pares de otras profesiones, entre artistas, entre gestores, entre personas de las comunidades. Y comunidades no solamente nos referimos a pueblos originarios, sino grupos que practican y tienen algo en común. Y por último, la activación de este saber, o dar a conocer estos saberes a través de la creación. Creo que sería para mí el 5º eje en este gran marco de digamos, de lo que puede... Sí, sí. Digamos que yo como que lo veo ahora desde una perspectiva quizá más conceptual. Ya tal vez mis colegas puedan hablar de específicamente cómo lo estamos haciendo, pero sí creo que logro ver eso. El marco, ¿no? en el que se hace viable también, entiendo, como a medio o largo plazo, sostener una ambición de estas características, ¿no? Como la del NAI, el Instituto Nacional del Movimiento, ¿no? Que se autodenomina así, y que también me parece algo como, además de divertido y provocador, porque bueno, no deja de serlo, ¿no? Esta cuestión de apropiarnos de pronto de estas nomenclaturas asociadas habitualmente o históricamente a una administración formalmente, ¿no? y protocolariamente reconocida, y pues usar estos nombres, ¿no? de instituto, de institución, de ministerio, para nombrar también, autoinstituirnos colectivamente e imaginar e inventar las instituciones que también queremos que nos organicen, ¿no? O nos ordenen, que es como un gesto instituyente que me resulta muy interesante y que puede tener también como sus digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Sus contrapartidas que habría que vigilar, como seguramente lo habrán pensado en algún momento, ¿no? Como ojo con institucionalizar demasiado las cosas, ¿no? Porque suelen, o sea, en el momento en el que formalizamos a veces entramos hacia rigidez, ¿no? Inevitablemente, o hacia una suerte de distancia, ¿no? Pero estoy segura de que es algo que se puede trabajar. Me interesaba esto último que comentabas también, Diana, acerca de, y por último, ¿no? en este marco, cómo todo esto informa también los procesos creativos y artísticos, ¿no? Que es, como me parece, de radical importancia, porque también responde de algún modo, y casi sin pedírtelo me has dado una primera respuesta a esto de que un archivo no se queda ahí parado, ¿no? O sea, hacemos un acervo, recogemos un archivo
y se queda ahí, que es mucho y ya es mucho, ¿no? Pero que de alguna manera este trabajo que informe luego procesos creativos y artísticos o mismo prácticas, ¿no? O sea, prácticas de hacer un laboratorio o prácticas de entrenamiento, del propio, o sea, de cómo nos entrenamos, ¿no? O practicamos, pues eso ahí se devuelve al cuerpo, ¿no? La información del cuerpo. Sí. Paula, pero no bueno, sé. Paula, quizá nos quieras contar algo más, ya que vamos así un poquito así haciendo ronda. Bueno, tomo un poquito esto que estabas diciendo y retomo al mismo tiempo el inicio, ¿no? Que tiene que ver con esta semilla, este gen que depositó Amanda Piña con el Ministerio de Asuntos del Movimiento, porque justo en aquel tiempo estos espacios que ella proponía, por ejemplo, como el movimiento es político, nos decía, ¿no? Tenía, de hecho, el Ministerio de Asuntos del Movimiento de Austria tenía estatutos ministeriales y uno de esos estatutos era la expansión, ¿no? Como contagiar estas ideas de que tendría que haber una organización gubernamental a cargo de los asuntos del movimiento en cada país. Y a nosotros nos parecía increíble, o sea, era como, wow, me parece fantástico, pero no lo veíamos como real. Lo veo lejos. No lo veíamos posible, o no lo veíamos en México, qué sé yo. Después nos tocó viajar a Austria y ver también cómo era la diferencia de lógicas políticas entre allá y acá, que serán otras pláticas, pero bueno, había una campaña que ellos tenían que era el capital ha fallado, el movimiento es nuestro capital. Y todos esos tipos de... ¿Cómo? El capitalismo ha fallado, el movimiento es nuestro capital. Entonces, todo esos fueron detonantes que fueron talando, y aunque quizás en ese momento no lo entendíamos al 100% cómo el movimiento iba a ser política, lo entendimos desde un instinto artístico, gestor, humano, y nos dimos a esta tarea, como bueno, relataba Bacho, el acervo, Patrimonio Corporal y Territorio fue como el primer proyecto fuerte y diría yo la fuente en la que se basa nuestra investigación, ¿no? Entonces, tomando la idea de que el acervo es la fuente, justamente como dices, nos dimos cuenta al pasar de los años, porque por lo menos los primeros años fueron súper enfocados en la construcción del acervo, ¿no? Después vino la siguiente pregunta, que es ¿cómo compartimos este acervo? Que es la pregunta natural que tú acabas de hacer, ¿no? Y ahí es donde empieza a surgir toda la creatividad artística como tal y de otros lenguajes, además de las artes, para entonces entrar en estos espacios que ahora les llamamos la obra como mediación artística, ¿no? O sea, cómo tomamos información del archivo, del acervo en este caso, para construir diferentes materiales que puedan comunicar y seguir compartiendo el acervo, ¿no? Como somos bailarines de origen, y eso está, y somos artistas escénicos, lo primero fueron obras escénicas, ¿no? Arriba del escenario como tal. Y así nació la primera pieza como gruesa de INAM, que fue Winquilil, que después Bacho podrá ahondar en ella quizá, que es como cómo pensar un arte marcial mexicano a partir de movimientos tradicionales mayas, en este caso, de la vida cotidiana. Y ahí también viene como una parte interesante que, como decía Diana, se va desplazando la idea de que el acervo estaba situado en comunidades indígenas, vamos a decir, para después engrosar a comunidades de una manera más abierta, en donde el valor del movimiento cotidiano va formando parte de tu identidad, y entonces cuando ya lo empiezas a ver de esa manera, también puedes crear esas micropolíticas en las que ese movimiento va construyendo entonces discursos que vienen de una comunidad específica, con una identidad específica, con una herencia específica, reconocible por otros y por uno mismo, ¿no? No sé. Entonces eso va expandiendo también, pues se van formando, claro, procesos creativos que devienen en piezas, que devienen en videomemorias o videodanzas, que devienen en textos de investigación, y se abre también un universo mucho más expandido que el del espacio de la escena como tal, ¿no?
Y entonces, claro, así el archivo o el acervo se mantiene vivo y no se vuelve estático, ¿no? A través de estos procesos creativos. Entonces entendimos que era igualmente necesario seguir alimentando el acervo como construir procesos creativos a partir del acervo y un poco contagiar o invitar a otros que también pudieran visitar el acervo, tomar esa información y repensarla desde sus disciplinas, desde sus lugares, ¿sabes? Como un poco ese... ¿Y ha sucedido ya esto en este tiempo que lleva el acervo, digamos, disponible y demás? ¿Les ha sucedido ya que el saber, que quizá pasan cosas sin que lo sepan, ¿no? Pero el saber ya que algún otro colectivo o artista o alguna otra persona interesada, investigadora, se haya acercado a ese archivo y lo haya tomado, ¿no? Como para desarrollar otros proyectos? Desde lo teórico. Han Desde lo habido teórico, personas que hacen más bien sus tesis, sus investigaciones un poco dando en torno a cómo hemos desarrollado el proyecto. No tanto artistas como tal. Bueno, Rafiki sí, artistas visuales. Sí, sí. Ok. Sí. Y se me viene también un poco a la cabeza la pregunta acerca de qué supone o cómo sentís que llega a esas comunidades, ¿no? el propio proceso de registro, ¿no? Sí. Es algo que sucede y ya está, y digamos siguen con su vida, es algo que transforma la manera de autopercibirse como comunidad. Claro, desde aquí no me hago una idea de, por ejemplo, cuánto dura, ¿no? El proceso de recogida. O sea, nos acercamos a una comunidad y estos son unas horitas que hacemos así una grabación, o es algo más extendido que hace que exista una reflexión también compartida dentro de esa comunidad, un proceso de no sé si decir conocimiento o afirmación o percepción, ¿no? Propia. ¿Cómo se recibe? Hemos tenido ambas experiencias un poco express, donde tienes que explicar todo muy rápido y que suceda, y experiencias largas, donde sí tenemos un proceso de tallereo en una comunidad específica, se genera una relación, se pueden hacer mapeos de la comunidad, investigar bien sobre ese lugar en específico y las actividades que se realizan en ese territorio. Entonces, ambas experiencias son como súper interesantes, yo creo. Yo siento que el proyecto conecta rápido, porque tú llegas a una señora y le dices, oiga, ¿usted sabe hacer tortillas? No, yo sí sé. Oiga, ¿y su hija sabe hacer tortillas? No, ella ya no quiso aprender, ya mejor va a la tortillería y las compra. Entonces, oiga, ¿y usted cómo las hace? Pues es que mire, nosotros estamos haciendo un proyecto que nos interesan los movimientos que usted hace. Y ahí ya se empieza a generar la charla. Vas con un pescador, es lo mismo. Entonces, claro, yo siento que el proyecto es pareciera muy complejo, ¿no? Esta idea del movimiento como patrimonio y todo esto. Pero en las comunidades... Es algo muy pegado a la vida, ¿no? En verdad. En la comunidad tienen claro que se está perdiendo eso que saben hacer los viejos, y se está perdiendo porque los jóvenes ya no lo quieren hacer, o están migrando, se están desplazando a otras ciudades, ¿no? Entonces, en el sentido de la conexión con las comunidades, yo creo que el proyecto avanza de una manera muy, muy padre. Sí es cierto que de repente los procesos más largos, como dices, permiten profundizar en ciertas cosas específicas. También es que ciertamente hubo un punto en el cual estábamos pensando en esta idea de que no todos los movimientos tienen el mismo grado digamos, cuando tú estudias, por ejemplo, especies o biología o algo, pues las especies tienen diferentes grados de extinción, ¿no? No todas están en súper peligro de extinción, sino
se les nombra de diferentes maneras, ¿no? Entonces, en algún momento dentro del proyecto nosotros precisamente cuando nos dimos cuenta de todo esto y de que nos interesaba hablar, porque consideramos que en esta idea de que la institución del movimiento de México lo que busca es revalorar socialmente el movimiento, necesitábamos ampliar nuestra idea de que el acervo no únicamente fuera de movimientos que están perdiéndose, sino también de movimientos que simplemente forman parte de la identidad de una comunidad y no necesariamente están en el grado más peligroso de desaparición. Sí. Entonces nos abrimos y generamos una norma de catalogación, que fue un proceso súper interesante en el cual empezamos como ya de una manera más teórica a decir, este movimiento pertenece a esta región, fue producido por esta persona. Nos empezamos a generar una nomenclatura que ya nos permite de repente recibir donaciones de movimientos para no tener que ir nosotros expresamente a grabarlos. Esto es interesante, claro. Empezamos a generar esta idea de que existen diferentes tipos de movimientos que pueden ser identitarios, movimientos que pueden formar parte de las señaléticas o las expresiones corporales de una comunidad, movimientos que están ligados al trabajo, movimientos que pueden estar ligados a cuestiones ilegales, incluso como saltarse, ilegales para mí entre comilladas, como saltarse la reja para cruzar a Estados Unidos. O sea, hay un saber corporal ahí de cómo se trepan la reja para saltar los migrantes, que es identitario y que tiene un saber comunitario. Entonces, abrirnos como ya todo ese espectro de movimientos. Y por otro lado, es que se han tocado muchas cosas, ¿no? Y esta cuestión que mencionas como de la pieza, del que mencionaba Paula, un poco del proceso de mediación, ¿no? Yo creo que estos movimientos que forman parte de la identidad de las comunidades forman parte de la cultura viva. Y hay un poco como esta pregunta también como, ustedes no forman parte de la comunidad, ¿por qué se toman el...? Y para nosotros es algo que de verdad no... Desde un principio nos ha quedado súper claro, que es que finalmente nosotros somos artistas y lo que hacemos lo hacemos desde la conciencia de que somos parte de este mundo y que esos movimientos que están ahí nos competen por eso, porque son de interés de la humanidad, digamos, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a las comunidades lo hacemos desde ese lugar, ¿no? Desde una genuina interés por eso que está ocurriendo y con el interés también de escuchar lo que ellos tienen que decir. A mí me parece que este es el movimiento que representa a mi comunidad, este sí, este no, porque escuchando mucho lo que tienen que decir, ¿no? Entonces, claro. Y posteriormente en la pieza dando el lugar, ¿no? al proceso que se ha generado con la propia comunidad. Claro, y dando el crédito, ¿no? Entiendo, claro. También, o sea, reconociendo el origen y todo lo demás, sí. Está claro que cuando se tiene esa reflexión, ¿no? Acerca del lugar desde el que se está escuchando, desde el que se está aproximando, desde el que se está recogiendo y luego devolviendo, como ahí nadie pierde agencia, ¿no? Todos ganan agencia, ¿no? De alguna manera. Querría también como preguntaros ya así como desde vuestro rol como personas de la danza, ¿no? Desde muchos lugares, pero bueno, como, ¿qué os ha devuelto como al cuerpo y a vuestros modos de crear todo este trabajo del INAM? Más allá de, digamos, el recurso concreto, ¿no? Que supone el acervo y el archivo, pero ¿sentís que de algún modo ha cambiado vuestra manera de percibir el propio cuerpo o el movimiento? O sea, ¿hay decisiones diferentes? ¿Cómo ha informado vuestro proceso creativo todo esto? Bueno, yo creo que
si veo cómo yo practicaba antes un movimiento en la danza o cómo yo lo incorporaba a un movimiento cotidiano, a una coreografía, porque creo que los bailarines trabajamos también con movimientos cotidianos, absolutamente, es decir, con nuestra cotidianidad todo el tiempo, pero el proceso para transformarlos... Y se juega con los códigos, sí, claro. Sí, entonces yo creo que para mí ahora, como lo percibo, es que tiene un contexto muy claro, tiene un contexto que no solamente es el mío, sino que cuando yo lo practico también tengo una memoria de un territorio, de un clima, de una serie de personas y corporalidades que están como presentes en lo que yo puedo encarnar, ¿no? Creo que también cuando he ido a registrar, para mí ha sido obviamente muy distinto a cuando solamente le ha tocado ir a Bacho o a Paula, ¿no? Claro. Yo sí veo como se siente una distancia, pero bueno, eso también creo que a mí me ha dado una libertad a incorporar no solamente el movimiento corporal, sino la libertad de poder incorporar diferentes medios al momento de crear o de estar en escena o no estar en escena. O sea, esa liminalidad entre presentárselos a alguien o compartirlos con alguien cuando estás en escena o no estás en escena, un poco se ha desdibujado, ¿no? Y por otro lado también a mí me interesa mucho la práctica somática, entonces creo que me ha abierto también a una perspectiva ecosomática, al autocuidado, sí, o sea, donde lo estético no solamente es lo importante. Sí, eso es lo que creo que para mí ha sido muy interesante. También me ha ayudado a incorporar una manera de practicar el movimiento tranquila, lenta, sin prisa. Porque en la danza algo que yo he identificado es que yo me entrené y veo a los jóvenes y a una serie también de artistas maduros muy apasionados por la velocidad. La velocidad, la complejidad, y creo que para mí me ha dado todo lo contrario, ¿no? Como esto es un proceso, cuando es contundente, cuando es claro, tiene ese peso y no hay que hacer mucho más, a desacelerar, a contemplar, ¿no? Creo que me ha regalado un estado corporal diferente, tanto para ver como para hacer, tanto como para sentir también. Qué interesante, Diana, sí, porque según, incluso en la manera que comentas ahora, ¿no? O sea, esto que te ha aportado, me llevaba a pensar también que se necesitan, ¿no? O necesitamos como estas vivencias en cuerpos que bailan y que se dedican al movimiento y que se van a relacionar, ¿no? Como con otras personas, con unos públicos y demás. Desde ahí decía, necesitamos estos procesos porque yo creo que también facilitan el que la danza hable más de tú a tú, ¿no? O sea, que disminuya, ¿no? La distancia que en ocasiones se asocia a la danza o sí, al propio circuito o al interés general o la cultura general. Es decir, no hay cultura general. Bueno, no la hay nombrada. Cultura general hay muchísima porque todos los seres humanos nos movemos y hacemos cosas y significamos con nuestro movimiento y con nuestro cuerpo, nos guste o no, ¿no? Y hay algo ahí como que la danza también tiene que hablar directamente a esta cuestión, ¿no? Apelarla
y trabajar desde el cuerpo que baila para que ese diálogo se produzca, ¿no? Y esa reflexión. Bueno, estaría muchísimo tiempo preguntando porque además estoy segura de que un proyecto como este está plagado de anecdotario. Pero bueno, no tenemos, sí, ¿no? Así como, ya salen las sonrisas porque estoy segura de que sí, pero bueno, lamentablemente tenemos el tiempo limitado, pero no me gustaría como que saliésemos sin preguntarles en qué está trabajando ahora el proyecto, tanto INAM o Máquina de Té o ambos a la vez, a nivel creativo, a nivel artístico, en qué obra, en qué coreografía o en qué laboratorio o con qué personas o con qué ilusiones, hacia qué geografías, lo que apetezca compartir. Bueno, ahorita estamos un poquito saliendo de un lapsus en el que Paula y Diana todavía un poquito pues estuvieron en otros trabajos muy inmersas como funcionarias públicas. Entonces eso les absorbió mucho tiempo. Okay. Y básicamente yo hice algunas cosas con el INAM, pero estaba un poco solo. Hice esto de la norma de catalogación y se grabaron algunos videos. Pero ahora que ya regresaron, pues lo que vamos a retomar será hacer una exposición. Vamos a hacer una exposición de todo el trabajo del INAM, que va a ir muy guiada a abrir este archivo, y cuando digo abrir el archivo es pues ahora sí que todas estas perspectivas de lo coreográfico que han surgido a través de diferentes medios, porque a mí me gusta verlo un poco así, ¿no? En el sentido, y también regresando un poquito a la pregunta anterior, para mí el proyecto ha sido como una libertad de ver lo coreográfico en muchas otras esferas de lo que hacemos, en ver desde lo coreográfico en el video, ver desde lo coreográfico en el diseño, ver desde lo coreográfico en las señales que hay en la ciudad cuando manejo y me están guiando coreográficamente por mi ciudad, ¿no? Entonces eso me expande a abrir lo artístico desde otras maneras, y entonces eso se refleja en el proyecto, y creo que eso es lo que vamos a poner en juego en esta exposición que se va a crear, ¿no? Esta amplitud del archivo y de las cosas que se han generado desde esta visión ampliada de lo coreográfico que mencionaba Paula. Hablamos, entiendo, de una exposición como dispositivo más, digamos, museístico, de poder viajar y también girar ella misma, o de otro tipo de dispositivo. Un dispositivo un poco híbrido, en el sentido de que va a ser una exposición en la cual algunos de las mecánicas de las metodologías que hemos diseñado, por ejemplo, para que los movimientos sean registrados o encontrados en las comunidades, van a poderlas hacer interactivamente las personas. También va a haber algún momento, tal vez alguna activación. La idea es que el público pueda encarnar un poco el proceso, ¿no? Entiendo. En la pieza. Y por otro lado está este proyecto en el cual estamos ahorita un poco en espera de Iberescena, que es empezar con coqueteos de expandir el proyecto a Chile y a Costa Rica, con nodos específicos que están por allá, que podrían registrar movimientos y hacer piezas con esos movimientos desde sus propios contextos. Y pues también ahí esperando a ver cuándo se te antoja a ti. Claro, fantástico. Ir abriendo. Ahora el INAM, el Instituto, abre relaciones diplomáticas, ¿no? Que también es como, claro que sí, hay que desplazar de unos lugares a otros, y además es muy bonito cuando en estos procesos se descubre que siempre se dan sincronías, ¿no? O sea, hay a veces en geografías como muy
alejadas unas de otras y no siempre a lo mejor ha habido una transmisión, sino que bueno, la propia inteligencia del cuerpo, ¿no? y del movimiento se desarrolla a veces en geografías distanciadas, ¿no? Y esto es muy, muy bonito. Pues nada, mandamos desde aquí así una invocación a Iberescena para que esto se resuelva positivamente. Y bueno, por mi parte nada más, decir que ha sido un auténtico placer, que ojalá sea una primera conversación de otras que sigan aquí y allá y que nos sigamos encontrando también de cuerpo, que es siempre mucho más cercano, ¿no? Pues nada, gracias Diana, Bacho, Paula, un verdadero placer y suerte. Gracias a ti. Gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Podéis encontrar más información en la descripción del episodio. Yo soy Isabela Mendoza y esto ha sido Estudio Deriva. Si te gusta lo que hacemos, puedes escuchar más episodios en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube. Gracias por compartir.